Ser Podcast. Paradise is exactly like where you are right now. Only much better. Saw this guy in a train, and he seemed to have gotten stuck in one of those abstract trances. And he was going. Polve Preciado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Es un placer tenerte en la SER, la verdad. Muchas gracias. Y que vienes a presentar Disforia Mundi, que editas en Anagrama. Un libro que, bueno, es alucinante, son muchas cosas las que nos surgen al leerlo, pero lo primero lo escribes después de o durante la pandemia, ¿no? Son sentimientos que te despierta esa pandemia que hemos vivido todos. Bueno, sí, lo escribo durante la pandemia, primero porque caí enfermo muy pronto y bueno, me encontré como todo el mundo encerrado en casa y tal, pero sobre todo con un COVID largo durante bastante tiempo. Eso también yo creo que modificó un poco cómo yo veía las cosas, ¿no? Porque bueno, tengo 52 años, pero seguía viviendo como si estuviera 25, ¿no? Y de repente el COVID me puso los pies en la tierra, ¿no? Y me di cuenta que tenía otros proyectos, estaba trabajando en otros libros, ¿no? Y me di cuenta que como filósofo de repente la pandemia y las restricciones que estaban teniendo lugar en torno a la pandemia, ¿no? Como la gestión política del cuerpo colectivo, me proporcionaba un laboratorio a gran escala extraordinario, ¿no? Para analizar algunos de los cambios y las transformaciones que llevaba mucho tiempo ya pensando, sobre todo, por ejemplo, en relación con lo que había supuesto la pandemia del SIDA también en algunos momentos, pero también, bueno, aquellos que me sigáis sabéis que pienso mucho sobre el cuerpo contemporáneo, ¿no? Sobre qué significa tener cuerpo en una sociedad como la nuestra, ser un cuerpo, cómo el poder interactúa con el cuerpo y cómo somos producidos como sujetos a través de un conjunto de técnicas sociales, políticas, de gobierno, etcétera, ¿no? Entonces me parecía que ese momento del COVID, no solo por lo que, es decir, no tanto, el libro no es en absoluto un diario del COVID, no estoy ahí pensando qué me está pasando cada día y tal, la verdad que no, pero sí fue un momento en el que como filósofo y como activista político me di cuenta que llevaba mucho tiempo elaborando herramientas para pensar el presente, para pensar lo que estaba sucediendo, y que en ese momento, casi como también por estar enfermo, pensé, bueno, necesito sacar un poco toda la artillería que he ido preparando, y también tuve ganas de compartir ese material crítico con otra gente, y en particular quizá con las generaciones más jóvenes, ¿no? Me di cuenta que todo lo que había elaborado durante años, pues en el fondo lo había elaborado para ellos, ¿no? Para la gente, para ellos, la gente que está intentando dar sentido a sus vidas ahora, ¿no? Que además no sé si esa generación es mucho más abierta. O sea, está esta cosa desde los medios de comunicación de decir que los jóvenes ahora tienen... Pero no sé si esas generaciones, en cuanto a cuestión de género, de cuerpo, son mucho más abiertas que hemos sido las generaciones posteriores. Bueno, yo creo que tanto como, no sé si se podría hacer como una caracterización tan clara, ¿no? Sí, hay de todo. Ahora son más abiertos. Sí, pero lo que sí creo, y al menos para mí es la hipótesis que yo hago en el libro, es que hay dos maneras de mirar el presente, ¿no? Una manera sería pensar que estamos como en un nuevo ciclo del capitalismo cibernético, y que ese ciclo es además apocalíptico, y que prácticamente ya no hay nada que hacer, y que lo único que podemos hacer es entregarnos pues banalmente a nuestra vida cotidiana como podemos, y pues nada, engancharnos un poco a las redes y ver si ahí vamos sobreviviendo, ¿no? Y ahí yo creo que también hay mucha gente de la nueva generación que está también perdida ahí, ¿no? En eso que yo llamo disforia mundi, ¿no? Como esa disforia colectiva en la que estamos, ¿no? De pensar que nada funciona, que nada nos satisface, que no encontramos sentido a nada, pero que al mismo tiempo no podemos hacer nada, ¿no? Esa sería una manera de mirar las cosas. Y hay otra manera, que para mí que es la hipótesis que yo propongo en el libro, que yo ya la llamo hipótesis revolución, que es pensar que estamos atravesando la mayor revolución epistémica y política de la historia, y sobre todo la mayor después de hace 500 años, ¿no? Después de la quiebra y la transformación que sucedió con el principio de la colonización a partir del siglo XV. Entonces, si eso es así, si estamos atravesando esa revolución que además por primera vez es planetaria, entonces todo cambia, ¿no? Entonces ya no se trata ya no es una cuestión simplemente de decir, bueno, a ver cómo voy tirando día a día, sino que mi cuerpo, que es evidentemente que es la plataforma y el lugar de inserción de muchas tecnologías de poder, es también un espacio posible de transformación social y política y de lucha, ¿no? Y que yo creo que en las nuevas generaciones pues hay las dos partes, y que todos en realidad, me da igual en qué generación, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, las personas de hasta ahora consideradas de la tercera edad,
edad, ¿no? Los viejos, ¿no? Los viejos, a mí me gusta decir, bueno, viejos, los viejos como el viejo, como un reducto de resistencia también, ¿no? Los adolescentes, los niños, los enfermos mentales, aquellos que han sido considerados como disfóricos de género, como yo, los tradicionalmente considerados como homosexuales, las mujeres como cuerpos que son reducidos a espacios reproductivos, etcétera, ¿no? Todo, ahí hay como una reserva revolucionaria, como un potencial de resistencia y de acción que yo veo activo, ¿no? Casi yo diría, más que decir los jóvenes son más abiertos, es en cada uno de nosotros hay un lugar apocalíptico, hay un lugar de melancolía, de imposibilidad de acción que ha sido capturado por el capitalismo cibernético, como si el deseo fuera eclipsado por el capitalismo, y también hay en cada uno de nosotros, y esto estoy totalmente seguro, y es a ese lugar al que el libro se dirige, hay un lugar en el que uno dice, sí, pero algo sigue vivo ahí, ¿no? Quizá hay una posibilidad de transformación, ¿no? Sí, es la idea del contrapoder, ¿no? Detrás de todo poder hay un contrapoder y la verdad es que lo curioso del libro es que es de los pocos que menciona la pandemia o que surge de ese run de la pandemia, pero tiene una visión positiva en el futuro de podemos cambiar esto. O sea, no es que podemos, es que tenemos que cambiar esto, ¿no? Bueno, es que lo estamos cambiando. Es que lo estamos cambiando. Yo creo, por eso para mí es tan importante como un cambio de perspectiva, ¿no? Es que casi como que no somos ni siquiera capaces de reconocer los cambios absolutamente radicales y fundamentales que se han producido en los últimos años, ¿no? Es decir, ni siquiera, casi como si no nos diéramos cuenta que estamos embarcados en una revolución feminista que es impresionante, que las posiciones de enunciación, de palabra, de acción, que por ejemplo esos cuerpos desposeídos que eran durante la historia las mujeres, aquellos que se les había asignado género femenino en el nacimiento, bueno, pues el cambio de posición política, de enunciación y de acción es extraordinario. Eso no es banal, no es simplemente como, bueno, todo va fatal y tal. No, perdona, eso es muy importante. El hecho de que alguien como yo, por eso, por ejemplo, publico en este libro el protocolo de diagnóstico que la psiquiatría normativa, que la psiquiatría normativa hace de mí, ¿no? Considerándome como un disfórico de género, como una especie de enfermo mental. Bueno, pues esa es la posición, es decir, esa misma psiquiatría que me considera mental, bueno, pues yo le voy a contar durante 500 páginas cómo yo veo las cosas, ¿no? Y el hecho de que yo sea un filósofo contemporáneo, que puedo hablar desde esa posición, eso es inédito. Y eso no solamente es inédito, sino que es un espacio de invención de libertad y de posibilidad de acción que es por el que es necesario luchar. No es simplemente como, bueno, las cosas van fatal y tal. No. Hay cosas que están cambiando radicalmente. Por ejemplo, el hecho de que un niño de 5 años pueda hablar, enunciar una posición disidente con respecto al binarismo sexual y de género, y que diga, yo no me siento niño, no me siento niña, no quiero que me llames de esta manera, no quiero vestirme de esa manera. Es decir, el devenir sujeto político de los niños, eso es extraordinario, y eso es un cambio de paradigma que primero lo tenemos que reconocer, que saludar, y lo tenemos que además que cultivar colectivamente, ¿no? Porque claro, si ni siquiera lo reconocemos como un movimiento revolucionario, pues entonces estamos acabados. Entonces, Dysphoria Mundi. Dysphoria Mundi. Pero hay dos cosas interesantes con el término disforia, o me lo parece a mí. Primero, que tú haces efectivamente ese parte médico de un diagnóstico, una violencia institucional, por una parte, pero consigues o dices que ese término disforia pasa de lo médico a lo político, sí, y que ahí está lo revolucionario. Claro. Y hay otro concepto en cuanto a disforia que nunca es individual, sino que es una disforia colectiva, y ahí es donde está la posibilidad revolucionaria, entiendo. Exacto. Sí, porque podríamos pensar que la disforia es simplemente ese diagnóstico clínico, ahí ¿no? se queda, Quizá no. Para la gente que no lo conozca, bueno, la disforia es una noción que la psiquiatría inventa en el siglo XX y que a partir de los años 70 se utiliza para hablar de las personas que antes se caracterizaban como transexuales o transgénero, ¿no? Y por tanto, en lugar de llamarnos transexuales, nos dicen somos disfóricos de género, es decir, supuestamente tendríamos una inadecuación o sea, nos parten más o menos como una especie de hacha ontológico, nos parten en dos y dicen, bueno, estos están disfóricos, es decir, están desadecuados, están disociados, parece como si el cuerpo fuera femenino y digamos la parte social o la parte mental o psicológica fuera masculina, y que, digamos, el intento de la psiquiatría normativa sería como readecuarnos, ¿no? Bueno, yo digo que a mí no me interesa la disforia, no creo en la disforia como categoría psiquiátrica, yo no creo que yo sea un enfermo
mental, y si lo soy, mi enfermedad mental es el índice de una disidencia social y política, y por tanto de una mutación revolucionaria, y la bendigo y la doy por bienvenida y la comparto con otros, sino que además no solamente no creo en que sea una verdad científica y psiquiátrica, sino que además creo que es precisamente que es una posición política, ¿no? Que hay un conjunto de cuerpos que de distintos modos, de miles de modos, resisten a la normalización patriarco-colonial de la modernidad, ¿no? Y hay miles de maneras de resistir. Por ejemplo, evidentemente, la disforia no solamente se utiliza para hablar de disforia de género. En la psiquiatría contemporánea todo es disforia, ¿no? Uno tiene disforia social, disforia alimenticia, disforia incluso la disforia premenstrual, disforia de la erección, disforia de todo tipo de disforia, ¿no? Con lo cual me interesa también cómo de repente esa noción de disforia se extiende a todo, y en lugar de entender esas formas de inadecuación como una resistencia, es decir, ¿qué es la bulimia? Bueno, pues, supuestamente disforia alimenticia, pero ¿y si la bulimia fuera otra cosa? ¿No? Si la bulimia fuera lo que en el cuerpo produce la violencia, por ejemplo, de la normalización de la delgadez o la exclusión de la gordura, ¿no? ¿Cómo trabajaríamos con esa noción de disforia alimenticia si lo pensáramos como una resistencia a los modos de construcción del cuerpo en la modernidad, ¿no? Entonces, por eso, en este libro yo salgo un poco como de las políticas de identidad clásicas, ¿no? No interpelo al lector como hombre, como mujer, como gay, como lesbiana, como heterosexual, homosexual, o como trans o no trans, ¿no? Yo lo interpelo como disfórico, ¿no? Y digo, disfóricos del mundo, uníos. Ahora que hablabas de las identidades, hay una cosa que me ha sorprendido, y es que mencionas en algún momento que la interseccionalidad no ha funcionado del todo. Bueno, no funciona del todo porque para mí, digamos que el problema de la interseccionalidad es que sigue viendo las identidades como fragmentadas y estancas, ¿no? Y entonces es como si dice, bueno, mira, este es mujer inmigrante, es transexual y no sé, sin papeles o lo que fuera, ¿no? Es decir, en cada caso, pero ese lugar de identificación aparece como un lugar cerrado, como un lugar naturalmente dado, ¿no? Como si tu identidad de mujer ya estuviera definida, cuando realmente la identidad es siempre un proceso relacional, ¿no? Y por tanto no está ahí antes de que tú entres en un conjunto de relaciones de poder, pero también de relaciones de resistencia, ¿no? A mí me interesa siempre mucho más la desidentificación que la identidad. Yo creo que ahí donde hay agencia política es donde el margen en el que tú te resistes a ser identificada totalmente como mujer, a ser identificada totalmente como migrante, a ser identificada, ¿no? Y ahí se abre un espacio de agenciamiento político interesante, ¿no? Y antes mencionabas lo de que la epidemia del COVID te recordaba la epidemia del SIDA. Es curioso, en el Festival de Venecia ganó un documental que lo que hacía básicamente era comparar no la pandemia del COVID, sino la pandemia de los opiáceos, cómo eso había generado en el Nueva York actual, con cómo la pandemia del SIDA dejó el Nueva York de los años 70-80. Es la película de Nan Goldin, ¿no? Sí, exacto. Claro, verás que, no sé si has llegado al final del libro, pero verás que Nan Goldin para mí tiene por eso te lo quería mencionar, porque tiene un protagonismo importante en el libro por distintas razones, ¿no? Por una porque los filósofos contemporáneos, a una de las cosas que nos dedicamos es a intentar entender cómo funciona el poder, los mecanismos de poder, ¿no? Y hasta hace no mucho, desde por ejemplo, desde Freud, Marx, incluso hasta Foucault, el poder aparecía casi como una relación, digamos, enfocó de manera más compleja, pero en todo caso en Freud, en Marx, casi como una fuerza física que ejerce una opresión sobre el cuerpo, ¿no? Pensar el poder siempre como una opresión. Pero yo creo que el poder contemporáneo no funciona como opresión, ¿no? Es decir, nadie nos está apuntando con una pistola por la mañana para que desde que nos levantemos nos enganchemos al teléfono y empecemos a abrir Twitter, Instagram. Es decir, eso es un proceso de disciplina, de normalización y de subjetivización normativa tremendo. Y sin embargo, nadie nos obliga a hacerlo, ¿no? Cada uno se abre su propia cuenta, cada uno decide todo lo que mete en esa cuenta, que es tela marinera, ¿no? Daría para otro libro. Exacto, bueno, hay bastante parte sí. sobre esto, ¿no? Sobre cómo el teléfono móvil funciona como un órgano prostético cibernético, sí, casi, ¿no? Eso me recuerda un poco a la Tour también, ¿no? Como sí, una
absolutamente. Sí, sí. Bueno, la Tour es un También que acaba de morir hace poco ahora, Sí. desgraciadamente, ¿no? Pero es un interlocutor importante mío, ¿no? Entonces, mi hipótesis en el libro es que el poder funciona por adicción. Es decir, que ya no estamos oprimidos, sino que somos adictos. Somos adictos al capitalismo, ¿no? Entonces, ahí evidentemente para mí toda la epidemia, digamos, ¿no? O pandemia, si quieres, de opiáceos, ¿no? Que en parte conecta con otra noción con la que yo he trabajado mucho, que es pensar el capitalismo como fármaco pornográfico, ¿no? Es decir, que es un capitalismo que funciona a través de esto que yo llamo la heroína electrónica, ¿no? Es decir, que estamos todos conectados y muy bien dosificada, de manera muy dosificada, a un cierto número de tecnologías que nos vuelven adictos, ¿no? Y frente a las cuales ya no podemos resistir diciendo, pues me voy a emancipar haciendo no sé qué. Bueno, lo primero a lo mejor que hay que hacer es directamente, por ejemplo, ya lo digo aquí tranquilamente, no entiendo cómo Twitter puede ser comprado por Elon Musk, que es un representante de la extrema derecha, y que nadie se salga de Twitter al día siguiente. Que todo el mundo diga, bueno, siga tuiteando y que encima además se queje constantemente de Twitter. Digo, no, o sea, yo ya lo digo tranquilamente, lo digo aquí porque además espero que los oyentes se den de baja mañana. Se den de baja mañana y yo digo, yo no tengo Twitter, no tengo Instagram, no tengo Facebook y además eso permite precisamente que tenga otros espacios. Yo no podría escribir si tuviera, si dedicara el tiempo que la gente dedica a las redes, yo no sería escritor, ¿no? Habría abandonado ya, ¿no? Pero cuando digo escritor, casi diría como ¿cuál es el espacio de agenciamiento político libre que te queda si toda tu energía vital pasa precisamente a la heroína electrónica, ¿no? Y no hay, y esto sí me interesa, ¿y no habría un contrapoder también en esas redes sociales, aunque las tenga Elon Musk? ¿O es difícil que haya un contrapoder dándole una plusvalía? O sea... Creo que evidentemente que las redes sociales, por ejemplo, han sido, si pensamos en la primavera árabe, los movimientos Me Too, etcétera, es interesante, ¿no? O incluso, por ejemplo, en el hecho que la violencia policial haya sido muchas veces denunciada a través de la fotografía por el móvil y que haya pasado por Instagram o por Twitter, ¿no? Pero pensemos que últimamente la mayoría de los usuarios de las redes sociales no conocen el código. No conozco muy poca gente que sepa hacer código y que sepa, por tanto, eso lo he conocido en Taiwán. Cuando llegué a Taiwán, por ejemplo, los chavales con los que yo trabajaba en Taiwán, las chicas con las que yo trabajaba en Taiwán, me decían, pero ¿no sabes hacer código? Y yo decía, no, y me dicen, pues qué analógico, ¿no? Y para ellos... Me encanta el insulto de qué analógico. Qué analógico era un insulto, pero ellos lo veían como una forma de desposesión, como una pérdida de poder, y yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, para mí el mensaje que yo doy en el libro es también el de, que yo llamo abrir las píldoras, pero que quiere decir, conoce las tecnologías que te producen. Si tú no conoces las tecnologías que te producen, que te constituyen como sujeto, estás totalmente a la merced de ellas, ¿no? Entonces, no, el Twitter, Instagram, etcétera, funcionan por algoritmos, ¿no? Y por tanto, frente al algoritmo tú tienes muy poco que decir, ¿no? Es decir, tú puedes hacer una pataleta, pero tu pataleta al final acaba siendo capturada y reconducida por el algoritmo, que además está pensado, por una parte, para producir capital, pero por otra parte también para dar visibilidad a ciertos discursos, eso sí, de la extrema derecha, que tienen una alianza específica con el capitalismo contemporáneo, ¿no? Porque esa creo que es la clave. Es decir, Elon Musk no solamente es una persona de extrema derecha, sino que es uno de los actores centrales del capitalismo cibernético, ¿no? Entonces, por tanto, deserción. O sea, yo digo, es decir, hay margen. Lo primero, uno, estamos en un proceso revolucionario. 2, hay margen de acción política. Y 3, ese margen de acción política comienza, por ejemplo, por la deserción. Deserción de Twitter, deserción de Instagram y establecimiento de otras redes. Pueden ser redes tanto digitales como analógicas de producción de vida y de invención de prácticas de libertad alternativas, ¿no? No entiendo qué hacemos en Twitter. Fuera. Fuera Twitter. Y volviendo a la cuestión del SIDA, que sí me interesa mucho, en esa comparativa, ¿hay muchas diferencias o ha habido muchas diferencias en la política sobre los cuerpos entre una epidemia y otra? Muchísimas. De hecho, una de las razones por las que yo escribí este libro era también para decir a todos aquellos que pensaban que ellos eran normales, ¿no? Es decir, porque la epidemia del SIDA tocó un conjunto de cuerpos que eran aquellos cuerpos que tímidamente empezaban a emanciparse de un conjunto
uso de tecnologías del poder que les habían prácticamente destruido. Es decir, los cuerpos homosexuales, los cuerpos no blancos, los cuerpos de trabajadoras sexuales, los cuerpos de usuarios de drogas, etcétera, ¿no? Esos cuerpos van a ser recapturados por una nueva retícula del poder, que es la que define el SIDA, y además con políticas estatales y gubernamentales que fueron terroríficas, es decir, que fueron de mayor exclusión y que produjeron y siguen produciendo muerte de forma generalizada, porque el SIDA sigue matando hoy, ¿no? Pero fíjate que lo interesante, lo que me pareció... Bueno, primero, antes de decirte esta segunda cosa, lo que querría decirte es que si esos cuerpos supuestamente minoritarios habían sido el objeto del SIDA, lo interesante es que en el COVID el cuerpo normal, aparentemente normal, y curiosamente el cuerpo del hombre heterosexual mayor de 50 años se convierte prácticamente como en el centro de la pandemia de COVID, ¿no? Y siendo ese el cuerpo central, la reacción estatal al COVID es muy distinta. Entonces nos encontramos con un confinamiento generalizado que no fue sino el pretexto para una transición digital impuesta, ¿no? Impuesta y planetaria. Y por tanto, además, el hecho de que las personas que, digamos que desgraciadamente han fallecido de manera más numerosa por el COVID sean las personas de la tercera edad, que además son aquellos que de alguna manera son no digitalizables, ¿no? Que hubieran podido representar una resistencia, ¿no? O un freno a ese proceso masivo de capitalismo cibernético y de digitalización, ¿no? Y por tanto, en el libro yo quería de algún modo como decir a aquellos que se habían creído hasta ahora normales, que quizá necesitaban algunas de las estrategias teóricas y políticas que los que éramos anormales y seguimos siendo, habíamos elaborado en los márgenes de la normalidad, ¿no? Entonces, eso también es disforia mundi, es decir, a los cuerpos normales, ya ahora eres tan disfórico como yo y necesitas para sobrevivir las técnicas de resistencia que llevamos inventando durante años. Eso me parece totalmente revolucionario, que creo que probablemente es lo más importante en esta revolución en la que estamos. Hablas también de la teoría TERF. Que claro, estamos en este proceso, hay posibilidad de romper estamos en un momento revolucionario, como estamos diciendo los dos, pero en ese momento revolucionario hay fuerzas muy potentes. Por un lado los fascistas, que están ahí, y por otro lado esta teoría TERF, que emerge y que también va contra los cuerpos disfóricos. Bueno, contra los cuerpos disfóricos. Contra todos. Yo diría contra todos los cuerpos, ¿no? Yo diría, primero, para mí, la teoría TERF, yo querría señalarlo, es una teoría totalmente minoritaria. Estamos dando una visibilidad enorme a una teoría minoritaria y la estamos dando visibilidad porque está siendo instrumentalizada por las fuerzas fascistas, heteropatriarcales y nacionalcatólicas. Es decir, que hoy las feministas antitrans tienen exactamente la misma posición con respecto al cuerpo trans y con respecto a la infancia no binaria que la Conferencia Episcopal y que Vox. Eso me parece muy llamativo. Y si estamos dando tanta visibilidad, si los artículos que son totalmente, esos artículos que son por una parte de una gran violencia, ¿no? Y por otra parte que son están absolutamente desconectados de las luchas reales de las personas, tanto trans como no trans, si estamos dando tanta visibilidad, por ejemplo, portada del País, etcétera, algunos artículos tienen que ver precisamente porque esos artículos están siendo instrumentalizados por las fuerzas heteropatriarcales más normativas y las fuerzas nacionalcatólicas, ¿no? Por tanto, para mí, las feministas, supuestas feministas TERF, no son mis interlocutoras, de la misma manera que Vox no es mi interlocutor, porque ni Vox ni las feministas se van a conservadoras unir a esta revolución. Por una parte no se van a unir, pero tampoco porque yo no quiero que ellos definan cuáles son las preguntas que nos permiten a nosotros dar respuestas con respecto a lo que va a suceder hoy y lo que sucederá mañana. Eso es fundamental, porque si dejamos que las feministas conservadoras y que Vox y que los neofascistas definan las preguntas, entonces estamos perdidos. Entonces, estoy absolutamente convencido que este proceso revolucionario no será posible y que además entraremos en una involución que producirá una violencia sistémica extraordinaria, ¿no? Además, querría decir que lo que se está pidiendo, por ejemplo, desde la ley trans, desde mi punto de vista, son como mínimos democráticos. Es decir, se está pidiendo simplemente que aquellos cuerpos que hasta ahora no tienen estatuto de ciudadanía
puedan acceder al horizonte democrático, por ejemplo, accediendo a tener papeles de identidad. Eso quiere decir que, no sé si los oyentes lo saben o no lo saben, pero tienen que saber que una persona no binaria, una persona trans, puede pasar toda su vida sin tener papeles de identidad, lo que supone es no ser ciudadano de derechos, supone que no puede, por ejemplo, acceder a ninguna institución, es decir, los niños trans están desescolarizados, las personas trans no pueden acceder a la sanidad, las personas trans no pueden pasar una frontera, no pueden alquilar un coche, no pueden tener una tarjeta de crédito que les permita ir al banco y retirar dinero, con lo cual estamos hablando de una situación de total desprotección, de total exclusión del espacio democrático. Por lo cual, este debate que estamos teniendo no es un debate sobre y para las personas trans, es un debate sobre el espacio democrático, sobre qué significa que en un espacio democrático haya cuerpos que estén absolutamente excluidos. Si hay algunas feministas que consideran que hay cuerpos que no deben pertenecer al espacio democrático, desde mi punto de vista, eso históricamente tiene un nombre. Históricamente eso es fascismo. No creo que se pueda llamar ni feminismo ni ninguna otra cosa. Pues me parece muy bien lo de no dar espacio, así que vamos a cambiar completamente de tema. El otro día me hizo mucha ilusión que una directora francesa te mencionara en la rueda de prensa. Estaba hablando de su película, Rodeo, no sé si la conoces, y te mencionó en la rueda de prensa y fue de... Bueno, está bien que a las nuevas generaciones de cineastas las teorías de Preciado hayan calado. No sé a ti eso, que decías que tienes 52 años, no sé si eso también te enorgullece, porque ahora mismo eres uno de nuestros filósofos más importantes. Bueno, no sé si me enorgullece, pero es verdad que llevo muchos años haciendo lo que hago, ¿no? Y que lo importante y lo interesante es que... Hace años, por ejemplo, mi práctica crítica y mi práctica micropolítica era una práctica underground, una práctica realmente marginal, ¿no? Y creo que lo que sí ha sucedido es que, y yo eso lo veo por mis lectores y por la gente con la que estoy en conversación, ¿no? Mis lectores con los que yo dialogo tienen 15 años, ¿no? Y realmente yo he escrito el libro para los lectores de 15 años. También lo he escrito para las personas que tienen 65, porque para mí ahí hay una conexión revolucionaria, ¿no? Entre esos dos extremos excluidos de ese horizonte democrático. O sea, yo lo escribo precisamente para esos disfóricos que son excéntricos al régimen heteronormativo y al régimen colonial de la modernidad, y que están ya inventando otras formas de vida, pero que las están inventando de manera todavía muy precaria, con mucha vulnerabilidad y con mucha dificultad, ¿no? Pero es verdad, esas generaciones, no sé, yo la verdad es que cuando tienes una de las cosas interesantes de envejecer, ¿no? Es que uno no se da cuenta que envejece. O sea, envejecer. Bueno, sí, envejecer, es decir, sí, dejar que el tiempo pasar el tiempo. Sí, dejar que el tiempo te transforme, el tiempo te transforma, ¿no? Y claro que para mí esa experiencia también ha sido maravillosa, ¿no? De repente, pues eso, yo qué sé, estar en los colectivos. Yo ya he pasado por el feminismo radical, por los movimientos homosexuales, por el movimiento antisida, por el movimiento trans, por no sé, quiero decir, es para mí, ya claro, por eso este libro quizá también es tan distinto, ¿no? Porque viene un poco como de esa historia, ¿no? Pero es verdad que por ejemplo, ahora me encuentro en conversación con mucha gente que tiene, pues, incluso a veces con niños trans, ¿no? Los padres de los niños trans y de los niñas trans me llaman y me dicen, mira, no entendemos a nuestro hijo, pero resulta que nuestro hijo nos ha traído a casa el manifiesto contrasexual. Entonces, estamos leyéndolo en casa y no entendemos nada. Entonces, al final hemos decidido, y me mandan fotos en su casa, en la cocina, leyendo, la familia leyendo el manifiesto contrasexual. Y yo digo, wow, esto es increíble, ¿no? Y luego me reúno a lo mejor, pues, por ejemplo, con la asociación de padres de hijos trans, ¿no? Que me parece que desde aquí les mando un saludo, ¿no? Porque me parece maravilloso que supuestamente familias que aparentemente son normalísimas y heterosexuales, ¿no? Pues de repente necesitan instrumentos que les permitan, uno, no perder la capacidad de ser padres de sus hijos, porque la medicina tradicional te retira esa capacidad, de la misma manera que prohibió a mis padres amarme y me prohibió a mí amar a mis padres, ¿no? Entonces eso me parece eso me parece un crimen, ¿no? Me parece un crimen que
que de repente el discurso médico te separe de las personas que te pueden amar simplemente porque te caracterizan como enfermo, como si fueras un enfermo disfórico o como, ¿no? Como una especie de peligro contaminante para tu familia porque supuestamente eres trans o eres no binario o eres homosexual. Y creo que ahí está surgiendo también, por ejemplo, ese es otro espacio que me parece interesantísimo, ¿no? De repente, por ejemplo, en las asociaciones en las que yo trabajo en Francia, pues de repente tienes niños que tienen 4, 5, 6 años con personas trans que tienen 75, que han llevado otro proceso de vida totalmente distinto, con las familias hetero que tienen otros hijos, que vienen con las tías y los abuelos. Bueno, y todo eso, ¿no? Genera un espacio, ¿no? de transformación en el que ya cada persona no está ahí, no es interpelada solamente como heterosexual, solamente como trans, solamente como homosexual. Está interpelado como cuerpo vivo que está en relación con otros cuerpos, imaginando formas de resistir a la violencia, ¿no? Y eso me parece bellísimo, ¿no? Más allá de las generaciones y de las edades, ¿no? Y te preguntaba lo del cine, porque es verdad que el cine ha cambiado mucho esa mentalidad. Está tratando lo binario y también, lo no binario, perdón, y también las realidades trans. Hay muchísimas películas sobre niños y niñas trans, hay películas donde la transexualidad empieza a ser contada de otra manera, no desde el castigo, no desde la fatalidad. Y también la cultura, no sé, tú que estás también en el Pompidou, si la cultura está saliendo de eso, está acogiendo la disforia mundi. Bueno, porque digamos que la norma o la diferencia o la resistencia se construye también a través de la representación. Por eso es tan importante, por ejemplo, un espacio como este, como la radio, es también un espacio de disidencia política y que tendríamos que ser conscientes de la cantidad de espacios de producción de libertad a los que tenemos acceso que vemos como si fueran como espacios pasivos o espacios muertos, y no lo son. Son espacios de invención de realidad, de invención de representaciones, ¿no? Evidentemente la práctica artística es uno de los más experimentales, ¿no? Pero bueno, hay práctica artística muy normativa y hay práctica artística disidente, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, pues acabo de terminar una película. Te iba a preguntar, qué bien que lo menciones. Sí, acabo de terminar una película que, bueno, todavía no se puede ver, pero que espero que podáis ver dentro de poco, ¿no? Que es una adaptación del Orlando de Virginia Woolf. En principio fue la respuesta a una demanda que me hizo Arte, la televisión francesa franco-alemana, ¿no? Me hicieron una demanda, me querían que hiciera una película sobre mi propia vida, ¿no? Como que escribiera un biopic, ¿no? Y yo dije, horror, ¿no? Esto no puede ser, ¿no? Y les dije en broma que el mejor biopic para mí sería hacer Orlando de Virginia Woolf, porque Virginia Woolf había ya escrito mi biografía en 1927, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ellos aceptaron esta propuesta, ¿no? Y yo entré como en una especie de otra locura mía, y entonces he hecho una adaptación del Orlando de Virginia Woolf con 25 personas trans no binarias de todas las edades, ¿no? El Orlando más pequeño tiene 8 años y el más mayor tiene 70 y tantos, ¿no? Y esa ha sido una aventura maravillosa, ¿no? Porque también para mí una de las cosas que me importan es cómo inventar otra manera de hablar de lo no binario, de la transición de género, que no esté dominada por los lenguajes médicos y psiquiátricos, ¿no? Porque es tremendo. Siempre, o sea, por ejemplo, aquellos que somos trans, ¿no? Constantemente es llevarnos siempre, ¿no? A ese lenguaje de la disforia, a la cuestión de las operaciones, ¿estás operado o no operado? Yo digo, pero bueno, ¿operado de qué? O sea, de cataratas. Operado de cataratas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Como si la operación, en el fondo, es una operación de la mirada, ¿no? De mirar las cosas de otro modo. Entonces, el cine de repente se convierte como en una tecnología maravillosa, ¿no? Para hacer como una ficción disidente y que sea una ficción compartida, ¿no? Entonces, bueno, no sé, en más o menos como en 2 meses la película la podremos ver en las salas, espero, ¿no? ¡Ah, qué bien! Y bueno, pero yo soy muy modesto. Tengo una formación de filósofo y yo me he metido a hacer cine, pues casi como, para mí es un espacio de activismo político, ¿no? Yo creo que el activismo ya no está solo en el Parlamento, no está. El activismo para mí es cultural, ¿no? Se trata de producir ficciones colectivas que nos permitan modificar el deseo y, por tanto, de repente pensar que esa revolución es posible y que además ya la estamos llevando a cabo. Sobre esto, y ya vamos acabando, pero es que tengo muchas cosas. ¿Por qué no? O sea, que me parece fantástico lo del Orlando, pero dices que como una biografía mía, un biopic mío, pero tu vida, tú la has contado en todos tus libros. Sí, la he contado, pero no quería contarla de manera normativa, sobre todo en una película, ¿no? Ellos me propusieron que hubiera un cineasta que hiciera, o sea, yo escribía mi biopic y un cineasta lo filmaba, ¿no? Y entonces cuando empecé a hablar con el cineasta, pues la idea que tenía
tenía es, bueno, pues vamos a Burgos, conocemos a tus padres, vamos al colegio y tal. No, error. No, porque eso es, me parece, esa es una gran pregunta filosófica. ¿Qué es una vida? ¿Cómo contar una vida, ¿no? Y yo, para mí, por ejemplo, contar mi vida, me resulta más fácil contar mi vida con el Orlando de Virginia Woolf que contar mi vida yendo a Burgos, yendo al colegio, porque esos lugares no cuentan exactamente lo que mi vida, ¿no? Entonces, no sé, creo que la narración de una vida es siempre como un ejercicio de ficción, en el fondo, ¿no? Y que uno elige cómo cuenta una vida. Una vida a veces se cuenta a través de un libro, una vida se cuenta a través de la relación con alguien, a través de un viaje, a veces a través de un fracaso, otras veces a través de un proyecto no realizado, ¿no? Es como, ¿qué es contar una vida? No es tan obvio, no es simplemente, es como, bueno, pues dame un conjunto de fechas y te lo hago, ¿no? Y por eso al final, pues bueno, no sé, partir sobre esta idea, ¿no? de hacer yo mismo, ¿no? De escribir yo mismo esta adaptación de Virginia Woolf, que bueno, es una película hecha con muy pocos medios y bueno, ya la veréis, ¿no? Es un bricolaje que para mí yo lo he hecho de manera muy humilde, ¿no? No sé, a Arte les encanta la película, pero yo me veo como un filósofo que de repente coge una cámara y dice, venga, vamos a hacer una locura, ¿no? Quería preguntarte también si crees realmente, si somos los hijos de Eichmann, ¿no? Como se pregunta Gunther Anders. Bueno, es una cosa que aparece sí, también. Eso lo vais a ver en el libro que Gunther Anders, quizá los oyentes no conocen a Gunther Anders, ¿no? A Gunther Anders se le suele conocer siempre como el marido de Hannah Arendt, que esto me encanta porque hay muy pocos filósofos hombres que se conozcan como maridos, ¿no? Entonces, y como marido de Hannah Arendt y como cornudo de Heidegger, porque Hannah Arendt ya se sabe que tenía una aventura con Heidegger, y entonces, bueno, el pobre Gunther Anders, vamos, no es que estuviera en muy buena posición, ¿no? Pero Gunther Anders me parece un filósofo fundamental para pensar el presente. Es un filósofo judío que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial decide que se va a Hiroshima y va a tirar una conclusión extraordinaria y además hacer como una llamada de alarma para decir que la Segunda Guerra Mundial no ha acabado, que el Holocausto no ha acabado, sino que lo hemos continuado a través de 2 bombas nucleares y además a través de todo un conjunto de políticas de la guerra que han seguido después, ¿no? En las cuales estamos. Es decir, es que es increíble que estemos hablando de esta manera tan tranquila, porque aquí cerca al lado la guerra de Ucrania está sucediendo aquí al lado, ¿no? O sea, la tenemos en casa directamente, ¿no? Y la respuesta de Gunther Anders es que tenemos una responsabilidad sobre lo que sucede. Somos responsables de nuestra propia historia, ¿no? La historia no es algo que sucedió en el pasado, la historia está sucediendo y es necesario posicionarse. Y además el único modo de existir como sujeto político es posicionarse, ¿no? Entonces, o bien somos los hijos de Eichmann y por tanto continuamos el Holocausto de otras maneras, en Ucrania, o de repente decimos eso que él llama la gran moratoria, es pegar un frenazo a todo, que lo hicimos durante el COVID, pero lo hicimos en beneficio del capitalismo cibernético. Pero eso nos enseñó que podemos hacerlo. Podemos pegar un frenazo a todo y decir basta. Basta con las políticas de la guerra, basta con las políticas de la violencia. Por ejemplo, no entiendo que no nos manifestemos todos colectivamente de forma pacífica. El pacifismo hoy parece que se ha convertido como en una especie de ñoñería, ¿no? Bueno, pues Gunther Anders es muy ñoño. Dice todo lo ñoño es bueno, porque lo que ha sido calificado como ñoño es precisamente aquello que es disidente de la violencia heteropatriarcal. Pues me parece el mejor final posible para esta entrevista, además de recordar Disfóricos del Mundo unidos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Le sens de la vie part en fade out. Aucune bonne raison, mais je... Cadena Ser. La radio.